Teniendo entonces nuestro motivo ya listo, lo que vamos a hacer ahora es replicarlo para tener la corona que se encuentra en la parte superior del objeto que estábamos modelando. Lo vamos a hacer utilizando una técnica mecánica muy simple. Lo que vamos a hacer es aprovechar el pivote que actualmente tiene la pieza que construimos. Voy a presionar Tab para ir al modo de objeto y vamos a seleccionar aquí la pieza. Noten que el pivote actualmente se encuentra en el centro del objeto, que era donde originalmente estaba de acuerdo a la réplica que hicimos sobre la esfera con la que iniciamos a construirlo. Lo que necesitamos ahora entonces es que este motivo se replique de manera radial para que complete el círculo y con eso tendríamos el patrón completo. Lo primero que voy a hacer entonces es una copia, una sola, y la voy a colocar en la posición original simplemente para evaluar si la soldadura que necesitamos hacer después se puede hacer sin ningún problema y si no, hacer los ajustes necesarios. Voy a presionar Shift D, en este caso, Escape, y con la copia que tenemos allí voy a utilizar la herramienta de rotación y vamos a rotarlo una cantidad de grados específica. Vamos a colocar una medida particular, que en este caso sería 22.5. Recuerden que utilizamos dos sectores, o dos segmentos, o dos caras de polígonos, de las 32 que teníamos en el modelo inicial. Lo que significa que si dividimos 360 entre 16, porque tenemos dos, recuerden, nos daría 22.5. Entonces cada 22.5 grados vamos a tener un motivo que necesitamos completar. Entonces voy a colocar 22.5. aquí en el parámetro del angle, 22.5, y con esto vamos a revisar específicamente si la unión de los vértices donde queremos que se solden es correcta. Si vemos que está bien, no vamos a tener ningún problema. Si tuviéramos alguna separación o una pequeña variación, lo único que tendríamos que hacer sería editar los vértices correspondientes para que podamos tener una soldadura. No tiene que ser exactamente o quedar en la misma posición, pero sí muy cercanos para que a la hora de soldarlos sea mucho más fácil. Si queremos en este punto, entonces podríamos utilizar la herramienta de soldadura, pero para ello tendríamos que unir estos dos objetos. Selecciono ambos objetos, voy al menú de Object y presionamos Join o Control J. Con eso estos dos harán parte del mismo objeto, pero eso no significa que estén soldados o que estos vértices que actualmente se encuentran separados se solden automáticamente. Simplemente en este caso tendremos dos partes de un mismo objeto. Para soldarlo vamos a entrar al modo edición y vamos a seleccionar la herramienta de vértices. Vamos entonces a acercarnos a los vértices que necesitamos soldar. Voy a hacer un barrido sobre lo que necesito, voy a presionar punto para centrarlos dentro del punto de vista y acercarnos un poco. Recuerden que es buena idea que tengan el Model X-Ray activado y vuelvo a hacer el barrido asegurándome de que se seleccionen todos los vértices que requerimos en esta área. Todos los que se encuentren en ese punto. Como vimos anteriormente, es posible que tengamos un vértice encima del otro, pero asegurándonos de que tenemos la selección completa, pues vamos a asegurarnos también de que se solden todos los vértices que se encuentren allí. Para soldarlo, entonces vamos a presionar M, Merge, y dentro de las opciones, recuerden que hay distintas opciones dependiendo de la situación que tengamos, y en particular la que nos sirve en este caso es By Distance. By Distance nos va a permitir manejar un valor entre la distancia de cada uno de los vértices que queremos soldar, o en este caso unir. By Distance, presionamos clic y tenemos el parámetro de la distancia. Un valor muy pequeño está bien. Usualmente es buena idea tener un valor muy pequeño porque entre más vamos adicionando al valor vamos a empezar a ver que muchos de los vértices van a empezar a soldarse. Recuerden que esto es por la distancia. Si en este caso tenemos un grupo de vértices que están alrededor de los 5 centímetros, pues todos ellos se van a soldar. Entonces cambiamos el valor por un valor muy pequeño que puede ser 0.01 originalmente, pero de ahí empezaríamos a mirar si debemos adicionar un poco más para que la soldadura de los vértices quede completa. Entonces 0.01. Noten de hecho que 0.01 nos da un buen valor. Podemos revisarlo, simplemente seleccionamos alguno de los vértices que tenemos allí y nos damos cuenta de que la soldadura o el merge o la unión del vértice fue completa y ahora solo tenemos un vértice en la posición de cada uno de los vértices que teníamos antes. Con esto entonces ahora sí tenemos soldado nuestro objeto. Ambos objetos son uno solo.
y podemos seguir ejecutando la tarea de repetición para completar la corona completa. Entonces voy a presionar Tab para ir al Object Mode. Aquí nuevamente voy a presionar Shift D para hacer un duplicado, Escape, y nuevamente sobre la rotación vamos a decir que en este caso rote ya no 22.5, sino que en este caso necesitamos que rote un poco más de 22.5, porque recuerden que ahora son dos motivos, lo que significa que serían 45 grados, 22.5 por 2. Cuando tenemos los 45 grados, noten que ahí tenemos el mismo resultado que teníamos hace un rato. Voy a desactivar la herramienta del X-Ray y nuevamente vamos a seleccionar ambos objetos y voy a presionar en este caso Control J, que recuerden que hará la unión. Vamos a soldar, ya sabemos dónde tenemos que soldar en este caso. Así que vamos a posicionarnos un poco mejor. Voy a entrar al modo de edición con Tab. Tengo vértices seleccionados. Nuevamente activamos el X-Ray. Seleccionamos o hacemos el barrido sobre lo que queremos soldar, Merge y By Distance. Como ya sabemos que el valor que teníamos previamente funcionó, simplemente lo dejamos tal cual y ya tenemos la soldadura o la unión de los vértices. Seguimos haciendo nuestra corona, entonces voy a volver al modo de objeto. Nuevamente Shift D, Escape, y en este caso una rotación que va a ser de 90 grados. Más o menos, recuerden 22.5 por 4. Escribimos el valor y con esto ya tendríamos la mitad de la corona. Ya estamos muy cerca de completarla. Nuevamente seleccionamos ambos objetos, Control J, presiono Tab para entrar al modo de objeto y hacemos un barrido nuevamente sobre los vértices que queremos unir o soldar. Presionamos la tecla M y By Distance. Y eso es todo. Volvemos al modo objeto, Tab, y ya solo nos queda hacer la última copia para completar la corona. Simplemente Shift D, Escape, y esta la tendríamos que rotar 180 grados. Y ya está. Con esto entonces tendremos que hacer en este caso dos soldaduras, recuerden, una de este lado y otra en el lado contrario. Así que seleccionamos ambos objetos, Control J para hacer la unión. Vamos al modo de edición, seleccionamos estos aquí y en la parte o en el lado contrario, aquí Shift y seleccionamos también estos de acá. Presionamos Merge, la tecla M y By Distance y ya tendríamos la soldadura del objeto. Voy a volver al modo de objeto y con esto ya tenemos la corona completa. Si visualizamos la esfera, entonces ya podemos ver, voy a desactivar el X-Ray, que tenemos nuestra corona con el motif correspondiente en la posición en la que debería estar. Recuerden nuevamente, lo que hicimos fue un motif, simplemente un motivo que podíamos trabajar de manera mucho más intrincada o más compleja, pero esa es la facultad que tiene manejar solo con un módulo. Cuando tenemos el módulo o el patrón base, lo que empezamos es a repetirlo o replicarlo. Hay herramientas que nos permiten replicarlo de manera más automática. Aquí lo hicimos de manera mecánica para entender el proceso y para que puedan empezar a encontrar nuevas formas para definir los objetos de acuerdo a las necesidades que tengan. Ya teniendo entonces nuestros objetos listos, lo único que tendríamos que empezar a hacer es detallarlos. Recuerden, simplemente hacer los loops de soporte que requiramos, tal vez los biseles, tal vez un solidify para los objetos. Actualmente no tiene ningún grosor. Y en general finalizar las piezas que hemos construido. Entonces vamos a empezar en la parte inferior. Presionar punto y vamos a utilizar el algoritmo de subdivisiones. Subdivision Surface. Allí tenemos la previsualización. Y lo que vamos a empezar a hacer es nuevamente los loops de soporte con las diferentes marcaciones. Vamos a empezar en la parte inferior. Voy a desactivarlo un momento para previsualizar lo que tenemos acá. Voy a presionar Tab para entrar al modo de edición y empezar a hacer los anillos de soporte que necesitemos. Entonces vamos a colocar anillos de soporte aquí abajo. Entonces Control R, clic, este lo vamos a pegar a este lado. Un segundo anillo, Control R, y este lo pegamos a la parte de afuera.
Sobre este segmento hacemos lo mismo, control R, clic, lo pegamos arriba, control R para un segundo anillo y este lo pegaremos aquí abajo, activando el modo de subdivisiones. Entonces ya podemos ver cómo irán quedando las formas. Nuevamente control R aquí y este lo vamos a pegar acá abajo. Y un segundo anillo, control R, perdón, un segundo loop, clic, y este lo pegamos en la parte superior. Recuerden que pueden editarlo en cualquier momento. Si deciden que va más pegado, recuerden que será el borde un poco más duro. Si lo dejan un poco más lejos, ese borde va a ser un poco más suave o la curvatura va a ser más pronunciada. Seguimos haciendo los diferentes loops. Entonces presionamos control R. Este lo pegamos un poco más arriba y un control R. Y este también un poco más abajo. Este va a quedar un poco más curvo. Control R aquí, clic. Lo pegamos un poco. Ya con esto tendríamos una definición de ciertas áreas. Control R nuevamente, clic. Y lo pegamos aquí arriba. Y control R. Este lo voy a dejar ahí tal cual. Clic y escape. Eso nos va a permitir dar una curva un poco más pronunciada. En la parte superior, entonces aquí en la parte del centro, en la mitad esférica, no tenemos que adicionar nada más. Noten que automáticamente se generan las curvas con el algoritmo de subdivisión y que seguramente tendríamos que colocar un Solidify en un momento. Aquí en la parte de arriba, vamos a hacer una marcación. Vamos a presionar control R aquí para marcar esto, control R acá, clic, estas dos, y aquí lo mismo, control R para definir esta parte, mientras que en esta que tenemos aquí, para que quede más circular, voy a hacer una en todo el centro y la vamos a escalar un poco. Entonces control R, clic, escape para que quede en el centro y escala S para sacarlo, solo un poquito. Con eso entonces automáticamente se va a generar una mejor curva aquí, va a parecer mucho más redondo. Desactiva la previsualización, hacemos otra marcación acá, control R, clic. Y control R aquí en la parte superior. Esto para marcar este borde bastante fuerte. Entonces clic, ahí tenemos la marcación. En la parte de arriba no tenemos que hacer nada, aunque podríamos tener un anillo de soporte para que se vea de mejor manera un quiebre entre lo que tenemos allí. Pero como esta parte es semicircular, en realidad se está metiendo. Pero si quieren pueden dejar un corte allí. Lo mismo para definir de mejor manera este corte aquí. Podríamos hacer un segundo anillo. Aquí solo tenemos uno. Puedo decirle control R, clic. Y lo voy a descargar hacia la parte inferior. Con eso tenemos esta marcación un poco más clara. Y aquí en la parte superior donde está el mechero solo tenemos que hacer un pequeño trabajo de pulido. Pero en este caso lo que voy a hacer es, para este anillo en la parte inferior simplemente vamos a dejar anillos de soporte, mientras que para este sí voy a utilizar un bisel o un vivel. Para este no, y este lo vamos a dejar tal cual. Seguramente con el Solidify, que va a ser muy pequeño también, nos va a dar la curvatura como si fuera una lámina, tal cual como es la construcción usual de las lámparas de aceite. Entonces vamos a iniciar con el bisel, que es la parte más complicada. Selecciono con el 2 y Alt y clic este loop y vamos a adicionar un bisel. Recuerden que pueden utilizar ya sea Vivel, la herramienta que tenemos acá, o Control V. Vamos a jalar, y este es bastante grande, bastante pronunciado, así que voy a utilizar uno o dos segmentos más. Es algo así, es bastante fuerte. Algo así. Si lo consideran, recuerden, ajustamos algunos de los parámetros, pero así está bien. Ahora sí, terminamos de definir los cortes. Control R aquí para cerrar este corte acá. Y también hacia la parte externa. Vamos a previsualizarlo en inicio para ver que
que no se intersecten los polígonos, sobre todo con el motivo que hicimos con la corona. Pero de igual forma, como hicimos este pequeño labio o este pequeño cilindro como un acabado, nos sirve también como área de protección para separar o parar una separación entre el patrón de motivos que construimos y el objeto como tal. Desactiva el modo, vamos a presionar Control R aquí, clic, aquí en la parte inferior, Control R nuevamente y aquí en la parte superior. Previsualizamos y ya está, creo que ya tenemos una mejor definición. Obviamente recuerden, siempre sean muy meticulosos con el trabajo de los loops de soporte para que entiendan o para que empiecen a entender cuál es la dureza que puede llegar a tener un borde o la suavidad que puede llegar a tener con la construcción de diferentes tipos de curvas. Con eso pueden empezar a entender el lenguaje de las formas mucho más fácil. En la parte de abajo vamos a retocar o terminar de hacer un retoque con la nueva adición que se le hizo al tanque como tal, así que voy a presionar Tab para ir al modo de objeto. Voy a seleccionar el objeto en la parte inferior y nos vamos a acercar a este motivo. Activo la herramienta y si lo notan se curva demasiado, es muy suave, se pierde de hecho el borde duro que deberíamos tener allí. Así que voy a desactivar las herramientas de subdivisión y simplemente hacer los loops de soporte. Presionamos Tab. Voy a presionar Control R aquí para pegarnos acá un poco. Control R aquí en la mitad, puede ser uno solo. Escape. Y Control R aquí. Este sí lo vamos a pegar un poco acá. Revisamos si es suficiente o si necesitamos o requerimos hacer un mayor nivel de detalle. Pero ahí está bien. Con esto hemos terminado entonces el tanque en la parte inferior. Ese es el área, recuerden, que sirve como tapa y rosca para separar el tanque del mechero en la parte superior. Por último entonces seleccionamos el objeto, este objeto que tenemos acá, y vamos a adicionar un Solidify para adicionar un pequeño nivel de grosor. Recuerden que esto es una lámina igual, una lámina metálica, no son muy gruesas. Vamos al menú para adicionar un modificador nuevo, en este caso el Solidify. Cuando seleccionamos Solidify, entonces nos aseguramos de que sea realmente muy pequeño. En este caso tenemos uno de 1 centímetro, no nos sirve tanto. Podríamos iniciar con punto 1, que es más o menos 1 milímetro, de hecho es muy fuerte. Sigue siendo muy fuerte el grosor que se tiene aquí. Así que podríamos utilizar uno más pequeño como punto 0.5 o incluso punto 0.3. Que le dé un pequeño grosor. Eso también nos ayuda sobre todo en la parte del motif que tenemos aquí en la parte de abajo, a que se establezca ese pequeño grosor. Da un nivel de detalle interesante. Recuerden que los highlights o las luces que pegan ahí van a empezar a denotar la forma y la podemos identificar de mejor manera. Creo que así está bien. Voy a adicionar un nivel a las subdivisiones, dar clic derecho y decirle que haga un Shade Smooth, que me lo muestre tal cual como debe quedar, y el objeto ya está terminado. Este es el área del mechero. Con el motif que realizamos, tengan en cuenta el orden también en que aplican los modificadores, también es importante. Si utilizamos el Solidify primero y luego colocamos el Subdivision Surface, el resultado va a ser diferente, porque recuerden que obviamente el Subdivision Surface se va a colocar sobre el resultado que nos genere el Solidify. Si utilizamos Subdivision Surface en este caso, tendremos el suavizado, que incluso podríamos dejarlo así simplemente. Y si utilizamos Solidify en este caso, decimos punto 0.3, tendríamos un buen resultado para la forma que estábamos buscando. Tal vez un segmento más de subdivisiones en este caso nos daría un mejor suavizado. Con esto entonces tenemos ya terminados nuestros objetos correspondientes al mechero, así que vamos a terminar de organizar la escena. Sobre la agrupación de la escena, entonces tenemos dos objetos nuevos, Sphere y Sphere 2. Este Sphere lo vamos a llamar, este es el mechero como tal, entonces el lighter. Y a esto le vamos a decir que es el lighter crown. Obviamente no conozco específicamente si eso tiene un nombre particular, pero supongo que sí.
Nos queda faltando entonces simplemente el cristal y la perilla que permite el manejo de la llama. Por ahora con esto entonces lo que nos queda es salvar una nueva versión y seguir con los objetos que nos hacen falta.